Hola, en esta ocasión vengo a hablarles de la novela Estudio en Escarlata, la primera novela que Arthur Conan Doyle publicó acerca del personaje de Sherlock Holmes. Esta novela, en el ejemplar que tengo, forma parte de la antología de las 4 novelas que Conan Doyle publicó y que recopiló la editorial Penguin Random House en el volumen Novelas de Sherlock Holmes, que son 4: Estudio en Escarlata, 1887, El signo de los 4, de 1890, El perro de los Baskerville, 1902, y El Valle del Miedo, 1915. Estudio en Escarlata, como ya lo dije, publicado en 1887, cuenta la historia de John H. Watson, el famoso Watson, el amigo y ayudante de Sherlock Holmes, que es un médico británico enlistado en el ejército británico, que a finales de la década de los 70, 1877-78, es destinado a Afganistán durante una guerra que los británicos sostienen contra los nativos en Afganistán. Él, como médico militar, es herido de gravedad, sin embargo se recupera, regresa a Inglaterra con una pensión de invalidez y por circunstancias de la vida se reencuentra con un conocido que le presenta a Sherlock Holmes, un joven curioso que se dedica a investigar casos criminales. Entre ellos deciden alquilar un apartamento, un piso con 2 habitaciones para vivir y compartir los gastos. Y es ahí donde Watson nos empieza a contar de la fabulosa capacidad detectivesca y analítica de Sherlock Holmes, un hombre interesado en el crimen, un hombre interesado en deducir los, eh, los hechos que conducen a un criminal a ejecutar su acción. Y es entonces cuando empieza el caso que eh, construye toda la trama del, del Estudio en Escarlata, que es que aparece en una casa vacía de Londres, misteriosamente asesinado un hombre del que no se sabe nada, y Sherlock Holmes es llamado por las autoridades, por 2 detectives de Scotland Yard, ya que Sherlock Holmes trabaja como una especie de detective consultor, en el sentido de que ayuda a estos detectives a resolver los crímenes y estos le pagan unos honorarios para realizar este trabajo bajo cuerda. Entonces empezará el estudio en Escarlata de este fabuloso crimen, de este crimen extraño que tiene que ver con un acontecimiento ocurrido casi 30 años antes en Estados Unidos, en Utah, durante la colonización del oeste norteamericano, y tiene que ver con la secta de los mormones que poblaron y colonizaron el estado de Utah en Estados Unidos, huyendo de la persecución religiosa. Entonces es una novela muy interesante porque está narrada en primera persona, como es en muchos casos habitual, por el doctor Watson, que es como el evangelista, el biógrafo que nos presenta a Sherlock Holmes y nos lo va presentando. Además de eso, hay una historia narrada en tercera persona que cuenta cuáles fueron los acontecimientos que ocurrieron en los Estados Unidos que llevaron a este misterioso crimen y a otro crimen que no es conveniente desvelar a lo largo de la trama, y que Sherlock Holmes, con su fabulosa habilidad analítica, va a ir resolviendo, dejando en ridículo a los agentes de la ley y demostrando por qué se volvió un arquetipo del detective. Conan Doyle tomó como referencia a varios detectives, tomó al famoso Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, que en La carta robada y en Los crímenes de la calle Morgue fue el primero en utilizar métodos analíticos para resolver crímenes misteriosos. También de otros detectives, de otros escritores como Wilkie Collins, como el francés Gaboriau, que también tenían detectives, y todo eso lo va a combinar en una mezcla fascinante en la que Sherlock Holmes se muestra como un científico que considera que el crimen es un problema que se debe resolver mediante una serie de técnicas que son hipótesis, investigaciones que buscan analizar y ver
si el problema puede ser resuelto de esa manera y lograr su cometido, que es la resolución del enigma del crimen. Es decir, utiliza un método deductivo, hace una serie de preguntas, de planteamientos, cambia de estrategia. Entonces todo esto va a ser muy interesante y va a ser, digamos, el establecimiento de este detective como un aristócrata, como un hombre que no necesita sino de su portentosa capacidad para analizar los hechos, de ver las cosas bajo otra perspectiva que la lógica común de los otros detectives o de la policía no puede ver, que construye una serie de hipótesis fascinantes y además de eso, que como muy bien lo dicen los estudiosos, el bien siempre triunfa sobre el mal, no será como en la novela policial posterior norteamericana de la corrupción, de los gángsters, la novela negra en donde el detective y todo lo que ocurre tiene una ambigüedad moral, una serie de hechos que no son totalmente ni buenos ni malos o que pueden tender más a lo malo, donde hay un sismo, ¿no? Aquí triunfa, el bien triunfa y lo logra, y se logra esto mediante precisamente esa increíble capacidad deductiva, analítica de Sherlock Holmes para recoger las pistas, recopilar los datos, analizar los hechos, lanzar las hipótesis, tener un amplio conocimiento de varios temas, curiosamente no de todos los temas, en unos temas como la astronomía, en unos temas específicos es un ignorante y se precia de serlo, presume serlo, porque no le sirven para sus investigaciones detectivescas, para sus pesquisas detectivescas, pero por otro lado, su conocimiento del mundo criminal, su conocimiento de determinados aspectos de la psicología humana, su amplia cultura con respecto al bajo mundo y de todas formas su bagaje intelectual de aristócrata lo ayudan a lograr sus cometidos. Entonces se trata de una novela muy entretenida, la primera, la que empezó a forjar, a generar la historia de Sherlock Holmes como el detective arquetípico que es capaz de resolverlo todo, que toca violín, que tiene sus extrañas manías y costumbres, junto con Watson, que va a ser el fiel relator de todas estas aventuras para nosotros el público. Entonces, si están interesados, lean la obra de Conan Doyle, tanto la detectivesca con las varias obras de Sherlock Holmes como la de ciencia ficción, la fantástica, ya que fue un autor muy prolífico. Entonces lean a Conan Doyle y lean El Estudio en Escarlata de Sherlock Holmes, ya sea en el solo libro o en esta antología que reúne las 4 novelas. Si esta reseña fue de su agrado e interés, suscríbanse a mi canal Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, háganme like en los comentarios, roten este video entre personas interesadas en reseñas literarias. Nos vemos hasta la próxima.